Ahora sí, gente, les había contado hace un rato que hoy tenemos invitada por primera vez en Acceso Directo, primera vez que la tenemos en el programa a la doctora Maricel Flamenco de Herrera y Flamenco Abogados. Les conté que vamos a estar charlando sobre las falsas denuncias. ¿Les pasó alguna vez? Me gustaría saber su experiencia sin nombres. Si no tienen ganas de detallar, por supuesto, no hace falta. Pero si les interesa el tema, si les genera dudas, preparen las dudas para ella, que es la especialista en el tema. Y si tienen ganas de contar su experiencia, también son libres de hacerlo, obviamente en estos comentarios o al 261-519-9081. Falsas denuncias y hasta dónde llega el derecho a denunciar. Hay muchísimo para hablar de esto, así que si ya la tenemos por ahí conectada y disponible para charlar con nosotros, la recibimos, ¿les parece? A Maricel. Hola Maricel, ¿me escuchás? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, te escucho. No sé si ustedes me escuchan a mí. Excelente, te escucho perfecto. ¿Cómo estás? Muchas gracias por sumarte y bienvenida al programa. Me encanta el No, tema que por vamos favor, a gracias charlar, a ¿no? ustedes por la invitación. Bueno, me encanta el tema, es lo que le contaba recién a la gente para que aprovechen también a preparar sus consultas sobre eso y obviamente a preparar y a contarnos su experiencia, ¿no? Porque si bien es algo que no siempre tenemos en cuenta, me imagino que debe haber, y arranco preguntándote esto, ¿no? Principalmente, hay muchas falsas denuncias, ¿verdad? Sí, en el estudio nosotros recibimos de las dos partes, a Ujú. las víctimas y también a aquellas personas, digamos, que son denunciadas eh, de manera, digamos, incorrecta, Claro, porque a veces, digamos, en este contexto de la violencia familiar, se prestan para ciertas, digamos, es muy fino ujú, el, el tema como para decir si va por un delito o no. bien, Muchas veces las falsas denuncias son originadas porque quieren lograr otras cosas, como por ejemplo la exclusión del hogar de la pareja, ujú, y se inclinan por hacer una falsa denuncia en vez de optar, digamos, por otra medida que puede llegar a ser mucho más pacífica para ambas partes. claro. Vos en Eh, este caso hablas de violencia familiar, ¿no? De falsas denuncias en un contexto de violencia, pero quería preguntarte si sí. esta es la principal denuncia falsa que suelen quizás ustedes en su experiencia en el estudio que han tenido o qué otro tipo de denuncias falsas se han encontrado. Generalmente las falsas denuncias se ven en este ámbito, digamos, familiar. Bien, Es muy difícil, digamos, las falsas denuncias, pueden ser en algún tipo, digamos, de contrato con alguna aseguradora por un accidente o algo que se haga una falsa denuncia, pero principalmente se da en el contexto del ámbito familiar. Por bien, estas cuestiones, ¿no? Que yo te digo, por ahí, digamos, esta falsa denuncia apunta a otras cosas, exclusión del hogar, que no se vinculen, digamos, los hijos con los progenitores, entonces, en este caso, hacen una denuncia de abuso. Entonces, la víctima, digamos, la víctima o sea, el denunciado por esta por estos falsos hechos, se ve muy perjudicado en esto, porque digamos, en este contexto, cuando hay una denuncia, lo primero que se hace es aplicar las medidas cautelares. claro, Esto es, digamos, la restricción de acercamiento, de comunicación. Si es por abuso, se lo priva, digamos, del vínculo con los hijos. ujú, Muchas veces desencadena en la detención de la persona que es denunciada falsamente. Entonces, digamos, nos encontramos frente a un perjuicio muy grande que claro. ocasionan estas falsas denuncias. Claro. Bueno, justamente quería profundizar un poco en lo que es el perjuicio, justamente en las consecuencias que pueden traer estas denuncias. En primer lugar, para la persona que fue denunciada, ¿no? Que en este caso, si es falsa, termina siendo el damnificado, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que podría pasar? ¿Cuáles son quizás las consecuencias más graves que tiene que afrontar, ¿no? Porque vos mencionabas recién que incluso podría llegar a la detención, ¿no? De acuerdo al tipo de denuncia que sea. Sí, muchas veces son privados de la libertad. El perjuicio, digamos, en el honor, en lo económico, porque muchas veces los empleadores al tener una situación, un empleado en esta situación que va con una tobillera electrónica, que son notificados los empleadores, o lo suspenden o directamente lo despiden.
Entonces también es un perjuicio económico que sufre esta persona, digamos, denunciada falsamente. Sí, Ni hablar de que pierde contacto a veces con los hijos. Claro, se vería básicamente perjudicado en todos los ambientes, por así decirlo, ¿no? Digo, no solamente para vivir en lo económico, en lo laboral, con los hijos, me imagino que de alguna manera en lo psicológico también, y la ¿no? Porque no condena debe ser fácil. social en estos casos también, ¿no? Claro. Por más que después, digamos, el proceso avance y haya un sobreseimiento, la sociedad, digamos, condena fuertemente y esto no se recupera nunca. Por más, como te digo, por más que haya un sobreseimiento judicial. Claro, porque siempre va a existir la duda, ¿no? De si verdaderamente era así o no. Digo, fuiste sobreseído, era una denuncia falsa, pero en general, parte de la sociedad, personas de tu entorno pueden incluso seguir dudando, ¿verdad? Sí, y otra cosa, una vez realizada la denuncia, la persona que denuncia no puede ir y levantar, porque digamos, desde tribunales, los jueces muchas veces piensan que no, porque es bajo amenaza, porque es por un arreglo económico que quiere levantar la denuncia. Entonces, una vez hecha la denuncia, la justicia de oficio empieza a actuar y, digamos, la persona que denuncia no puede levantar esos cargos. Bien, eso es importantísimo saberlo. Volviendo al tema de esas consecuencias, ¿no? ¿Qué pasa con una persona, supongamos que, dada la denuncia que recibió, fue privado de su libertad? Digo, ¿qué pasa ahí después con el tema antecedentes penales? Si hay algo que quede, digo, para incluso después futuros trámites, empezar en un trabajo nuevo, para lo que sea, me imagino que lo puede perjudicar, ¿no? ¿Qué pasa ahí con esos antecedentes? Sí, hay que ver, digamos, todo el proceso judicial, porque si hay un sobreseimiento, queda como antecedentes, pero digamos, después que pasa un determinado tiempo, puede lograr que borren esos antecedentes. El tema es que, digamos, durante el proceso, digamos, para mostrar, digamos, que no es culpable, pasa mucho tiempo. Y sobre todo los jueces se basan en pericias psicológicas que muchas veces, digamos, ante una sola prueba, digamos, ante una sola pericia psicológica, no se puede determinar y muchas veces el proceso continúa como si fuese culpable. Claro, es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Claro, pero a ¿Cuánto veces pueden no demorar? basta, digamos, la pericia psiquiátrica. Claro, ni siquiera es suficiente. ¿Y qué sería en esos casos? Y en esos casos, lo que nosotros, digamos, buscamos es acercar al juez la mayor cantidad de pruebas posibles que hagan a su inocencia. Claro, testigos también me imagino que llaman para estos Sí, casos. sí, 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 sí. Ahora, son procesos que vos Testigos, recién referencias decías del trabajo. sí, vos recién decías que tardaban un buen tiempo, ¿no? Que pueden pasar años. ¿Cuánto tiempo en tu experiencia has visto que pueda demorar? Y depende, porque si es por primera vez, si no hay antecedentes o si son reincidentes, eso depende, pero pueden estar privados de la libertad más de 6 meses en adelante. Claro. Y para que se resuelva me refiero a, no sé, lograr el ¿El sobreseimiento. juicio? Hola. Hola, ¿me escuchás? Ah, sí. Me decís para el juicio, ¿cuánto es lo que lleva? Exacto. Es de acuerdo, digamos, a la imputación que hacen a lo que se le imputa en esa causa, porque muchas veces la denuncia no es un solo hecho, digamos, delictivo, sino que hay varios. Lesiones leves, lesiones graves, amenazas. Entonces, en ese caso hay que ver la imputación en particular para ver, digamos, el proceso que se debe llevar adelante. Claro, cada caso es muy específico, ¿no? Además. Sí. Y quería volver al tema de, viste que te preguntaba hace un ratito, tema cantidad de denuncias. Yo te preguntaba qué tipo de denuncias falsas se encontraban, pero también, si bien hemos visto que hay mucha denuncia falsa, que en mi caso y en lo personal me parece terrible, sobre todo porque quizás esas denuncias falsas no te permiten ver o sacan de foco las denuncias que son reales, ¿no? En tu experiencia también y de acuerdo a lo que han trabajado con el estudio, ¿se han encontrado quizás con una mayor cantidad de denuncias falsas? Digo, ¿les llama la atención la cantidad de denuncias falsas o es algo que
en general son un poco menos que las denuncias verdaderas. No sé si me explico. Mira, hay denuncias verdaderas y que nosotros alentamos, digamos, como abogados, a que se realicen las denuncias cuando realmente hay hechos de violencia. Pero también vemos la contracara, que hay muchísimas falsas denuncias y también desalentamos esto cuando un cliente va y nos plantea ciertas cosas. Sí. Hay de los dos, pero últimamente estamos recibiendo muchos casos de falsas denuncias. Hay una cosa clave aquí también, ¿no? Que nosotros hoy en el Código Penal, digamos, la pena para una falsa denuncia es de 2 meses a 1 año o una multa que va de los 750 pesos a 12.500 pesos. Bien. Que si podés ver, o sea, es muy poco, no hay una consecuencia tan fuerte como para que la persona que vaya a denunciar falsamente diga, bueno, no, si yo denuncio y esto corroboran que es falso, voy a tener una cierta consecuencia. Claro, que esa consecuencia, si fuera un poquito muy simple, más grave, muy más elevada la multa, quizás desalentaría que justamente existan denuncias falsas, ¿no? Porque si no, me imagino que una persona denunciando falsamente dice, bueno, después pagaré una multa que no me va a costar tanto pagarla. Digo, es como algo, como que se sigue tomando como algo muy liviano, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora también hay un proyecto de ley donde se quiere aumentar de 1 a 4 años para esta clase, digamos, de falsas denuncias y que se incrementa, digamos, en el doble en casos, digamos, de este contexto, digamos, de violencia familiar, de género, cuando hay niños de por medio. Está bueno saberlo también, ¿no? Eso es un proyecto todavía, pero bueno, se avanza sobre eso. Está buenísimo saberlo también, me parece importantísimo avanzar sobre ese tema. Y bueno, no quiero quitarte muchísimo tiempo, pero me gustaría saber también si, más allá de la consecuencia que va a sufrir la persona que hizo una denuncia falsa, ¿no? Estamos hablando de la multa y demás. La persona que fue damnificada, en definitiva, que fue denunciada falsamente, ¿puede iniciar otro tipo de acciones legales por cómo lo perjudicó? Por daños y perjuicios, pero digamos, es seguir en esa conflictiva que a veces no tiene mucho sentido. Entonces, generalmente queda en esto, digamos. Se puede reclamar, pero es seguir en este contexto, digamos, de ocupar y de poner, digamos, a la justicia al servicio de este caso que se le está quitando, digamos, a gente que realmente está sufriendo violencia y tiene, digamos, el derecho de ir y de accionar para que la justicia, digamos, la pueda atender, ¿no? Claro, qué importante, bueno, y es lo que veníamos diciendo también hace un ratito, no correr el foco de las denuncias que sí son reales, de que hay muchísima gente en contexto de violencia real. Así que me parece importantísimo. Y bueno, antes de despedirte, Maricel, quería saber si con respecto a este tema, sobre todo, algún dato más o consejo que le des a la gente que quizás ha pasado por esta situación incluso. Mira, si sufren, digamos, una situación y tienen la necesidad de denunciar, lo tienen que hacer inmediatamente, no tienen que dudarlo. Bien. Y en casos que haya un conflicto, pero que no sea, digamos, lo que ellos van a denunciar, que se asesoren. Hay muchos medios, la justicia tiene muchos medios para solucionar los conflictos, entonces buscar el medio que sea el indicado. No es siempre a través de una denuncia que se solucionan los problemas. Tal cual. Porque hablamos de esto, ¿no? De división de bienes, de exclusión del hogar, del régimen comunicacional. Hay muchísimas herramientas, hay muchísimas formas de lograr lo que pretende la persona, no siempre es a través de una falsa denuncia. Claro. Sí, me imagino que son conflictos bueno, que a nadie le deben parecer agradables, pero llegar a hacer una denuncia falsa no es tampoco la salida, ¿no? Así que me parece clarísimo y me encanta tu consejo también. Maricel, te lo agradezco muchísimo, me encantó charlar con vos y para este y otros temas, por supuesto que siempre digo, va a haber muchísimo más para hablar. Te invito nuevamente cuando quieras a sumarte con nosotros al programa. Como te decía recién, fue un placer y te agradezco muchísimo.